este día el Señor me puso en mi corazón hablar acerca de Amalek. El tema se llama ¿contra quién peleas? ¿Contra quién peleas tú, mi hermano? ¿Contra quién? Entonces vamos a ver en Éxodo, vamos a tener la lectura en Éxodo 17. Aleluya, bendito es nuestro Dios. Éxodo 17, del 8 al 16. Amén. Cuando todos tengan, díganme amén. Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: la guerra contra Amalek. Entonces la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Diga, Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Amén. Yo le estaba preguntando al Señor, porque siempre me ha llamado la atención, ¿por qué Amalek? ¿Qué fue lo que Amalek hizo para que enojara a Dios de tal manera? Entonces mi pregunta es: ¿contra qué peleas? ¿Quién es Amalek? ¿Verdad? Entonces vamos a ver quién era Amalek y después vamos a ver qué es lo que representa Amalek en la actualidad. Entonces eso está en, vamos a ver Génesis 36:12, rapidito, para poder, tengo que hacerle una introducción de quién es Amalek para poder entender algo. Génesis 36. 12. Y dice así. Yo voy a leer lo que dice solamente el 12. Y dice esto: y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. ¿De quién era hijo? De Esaú. Y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces la palabra me enseña que Amalek era descendiente de Esaú, ¿verdad? Es decir, que él era el nieto de Esaú. Pero ¿quién era Esaú? ¿Quién sabe quién es Esaú? En Génesis 25, del 19 al 26, dice que Esaú era hijo de Isaac, es decir, era nieto de Abraham, y el cual Isaac se casó con Rebeca. Esaú, dice la palabra, que nacieron dos, eran gemelos, Esaú y Jacob, ¿verdad? Eso sí les voy a leerles en Génesis 25, desde el 22 hasta el 26. Amén, podemos retroceder ahí en la palabra, en Génesis 25, porque necesitamos saber, Amalek es un descendiente directo de Esaú. Pero ¿quién era Esaú? Vamos a ver qué es lo que pasaba con Esaú. Génesis 25, perdón. Génesis 25, desde el 19 hasta el 26.
Y dice así. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Aquí voy. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. El 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor, Esaú, servirá al menor, a Jacob. Amén. Tengamos en cuenta eso, hermano. Entonces, ¿quién era Esaú? Esaú era el hijo de Isaac. Pero la Biblia nos enseña ahí que Isaac amaba locamente a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué? Porque le dice aquí el Señor, y el mayor servirá al menor. Es decir, que en el menor había una bendición especial. Entonces, ¿qué sucede? Que con el tiempo, Esaú, en las costumbres judías, y yo creo que hasta hoy en día, el primogénito tiene más responsabilidades, ¿no? Yo les hago esto de aquí, vamos a leer un poquito, es porque tenemos que entender por qué Amalek actuaba así y qué es lo que Amalek hizo. Por eso les voy a repetir constantemente, Amalek era descendiente directo de Esaú y Jacob. Entonces, ¿qué pasaba con Esaú y Jacob? Ahí en el 25 dice, el 27 dice esto, y crecieron los niños, Esaú y Jacob. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, como les dije. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Traducido, Esaú, Dios le da algo que se llama primogenitura. Llámelo usted bendición. Una bendición que solamente reciben personas, una bendición especial que Dios le da a este hombre, a Esaú. Pero Esaú, llegando un día muy cansado, tenía hambre, como toda persona, y él menospreció, él rechazó, él dijo, no quiero, yo tengo hambre, dame lo que tienes ahí, lo que tú estás cocinando. Entonces así dice la palabra, que él desechó la bendición, porque eso fue lo que él hizo. Él desechó la bendición que Dios le había dado, que le correspondía. Pero acuérdense que antes de eso, en el vientre había una lucha entre él y Jacob, ¿verdad? Jacob peleaba su bendición. Entonces, ¿qué pasó? Que Jacob engañó, ¿verdad? Se disfrazó, eso lo vemos más adelante, que dice que para él obtener la bendición, porque ya tenía una parte, le faltaba la otra. Y la otra era que el padre orara por él y le depositara la bendición en él. Pero ¿qué pasaba? Que Jacob no sabía cómo coger la segunda parte. Entonces se disfrazó por consejo de su madre. No le voy a leer todo, le voy a resumir. Él se disfrazó de Esaú. La palabra dice que Esaú era muy velludo, pero Jacob no tenía vellos, era lampiño, no tenía vellos, nada de vellos. Y él lo que hizo fue que el cordero se puso en las manos, la mamá hicieron un trama y cogieron y le pusieron los vestidos de Esaú a Jacob. En verdad, ahí el papá, porque estaba ciego, no podía ver quién era el que entraba, pero podía oler. El papá podía oler a sus hijos. Y cuando lo olió Jacob, no le olió a Jacob, le olió a las vestiduras de Esaú, porque le dice él,
ahí en la palabra, dice, tu voz suena como la de Jacob, pero he aquí que tú hueles a Esaú. Entonces Dios ahí cogió Isaac y lo bendijo y le dio la bendición que le correspondía. Y dice la palabra, que aborreció Esaú a Jacob, ¿verdad? Por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de que mi padre, dice, y yo, el luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas estas palabras a Rebeca, las palabras de Esaú, su hijo mayor. Entonces, por esta razón, Amalek odiaba tanto la descendencia de Jacob, que es Israel. Cuando Israel sale del desierto, tiene que cruzar por un lugar y Amalek le toma la retaguardia. Eso ya mismo lo vamos a leer. Entonces Amalek lo que hace es matar, como dijo en su corazón Esaú, a su hermano. Y esto es lo que pasaba. Por eso es la parte de la palabra que dice que fue contra Dios que pecó. Amalek pecó contra Dios, y de esa manera fue que Dios se enojó con Amalek, porque venían trayéndose una raíz de amargura de generación en generación. Imagínense que eso pasó en Génesis y ya estamos en Éxodo. Pasaron más de 450 años porque que estuvo ahí en Egipto esclavo el pueblo de Israel. Cuando sale con Moisés y lo saca, dice la palabra que Moisés sale con el pueblo. ¿Y quién era el pueblo? Todos los descendientes de Israel o Jacob. Jacob es el mismo que Israel. Dios le cambia el nombre cuando él pelea por una bendición especial. Jacob era un hombre de pelear bendición. Él no era un hombre de estar así quieto, era un hombre que peleaba las bendiciones espirituales. Entonces vemos esta parte que pasa con Amalek. Entonces mi pregunta es, ¿contra qué peleamos? ¿Qué representa Amalek? Pues bueno, Amalek representa la carne, representa todo lo relacionado con la carne, representa todo lo que tiene que ver tipifica la carne, conflictos, peleas, espíritus de destrucción, de división, enojos. Todo esto representa Amalek. Ahora, por eso yo me preguntaba a mí mismo, ¿contra qué peleo yo? ¿Cuál es mi Amalek? ¿Cuál es esa pelea? Porque el Amalek pelea con nosotros y esta pelea no va a tener fin hasta el día que yo vaya a la presencia de Dios, porque Amalek representa la carne. Entonces, si tú peleas con tu carne, ¿por qué? Porque tenemos que romper en nosotros todas las cosas que dice la palabra de Dios, los conflictos, las peleas, las divisiones, los enojos, la ira, la contienda, la amargura, el desamor. Tenemos muchas batallas dentro de nosotros que hemos venido arrastrando desde que hemos sido formados en el vientre, y a veces arrastramos de generaciones pasadas, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. ¿Cuál es tu Amalek? ¿Contra qué peleamos? Nosotros tenemos que saber contra quién peleamos. Por eso yo tuve que saber quién era Amalek. Porque a veces uno dice, oh Amalek, oh la pelea de Amalek, que sí, que Amalek peleaba, que Amalek aborrecía. La Biblia, cuando usted va a leer de Amalek, siempre va a encontrar que Amalek le hacía guerra a Israel. Pasaban los años y Amalek peleaba en contra de Israel. Se le metía en el medio, le hacía maldades, le hacía horrores. Ahí está en Jueces, en Gedeón, que los amalecitas iban y se le comían los sembrados, había destrucción. Entonces Amalek, cuando uno encuentra a Amalek, siempre Amalek está relacionado con guerra, con problema, con hacer opresión, con hacer molestar al pueblo de Israel. Pero era todo en contra de Israel. ¿Por qué? Porque un día alguien dijo, Esaú dijo, yo mataré a mi hermano. Yo lo mataré, y eso va de generación en generación. Cuando uno pasa algo se cuenta de generación en generación, y es la descendencia de Esaú. Sabía quién era Israel, sabía que a Jacob se le había cambiado el nombre por Israel. Por lo tanto, cuando ese pueblo después de 450 años sale de Egipto, con el primero que se encuentra es con el otro hermano, con Amalek, que le hace la guerra y le hace la vida imposible. Entonces vamos a ver en Éxodo 17 y 18
cuál fue lo que pasó en lo que dice la palabra. Éxodo 17, 8. Solamente quiero leer esa parte y de ahí dice así el 8, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Anote eso, ¿verdad? Vino y peleó en contra de su hermano, del pueblo de Israel. Pero ahí en el 16 dice, esto dijo Dios, y dijo: por cuanto la mano de Amalec ha levantado contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Hermanos, desde que Adán pecó hasta el día de hoy, nosotros llevamos una lucha interna increíble. Nosotros peleamos con nosotros mismos. En verdad, Amalec significa pelear yo conmigo mismo, ¿no? Donde yo sé que tengo que morir a cosas que a Dios no le gustan. ¿Por qué? Porque Dios me quiere ver de una manera. Y como yo amo a Dios, pues yo me rindo. Entonces viene mi lucha y mi conflicto. Viene el Espíritu Santo a ayudarnos, pero viene mi carne que quiere coger más, se puede decir, algo más alto que el Espíritu Santo. Entonces viene una guerra continua. Por eso dice que nosotros vamos a pelear esta carne hasta que venga Cristo por nosotros. Nosotros estamos en una transformación constante. Esto no va a parar. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente dejarnos vencer, guiar por el Espíritu Santo para poder derrotar esas obras de Amalec en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? De generación en generación. Dice la Biblia que Dios, cuando el hombre peca, Dios lo mira de lejos, ¿no? Entonces, cuando el hombre está en pecado, Dios mira de lejos. Pero cuando tú te arrepientes, Dios te mira de cerca. Dios te da una ayuda. Dios comienza a obrar en ti. Dios comienza a levantarte. Dios comienza a limpiarte. Dios comienza a hacerte a ti una criatura nueva. Dios no trabaja con moldes viejos. Dios te hace totalmente de nuevo. Eso es lo bonito de Dios, que Dios te hace de nuevo completamente, desde la cabeza hasta los pies. Él hace una obra maravillosa, una obra que no entendemos, pero a su tiempo la vamos a entender. Entonces vemos que dice que Amalec por esta razón va a tener, pero voy a leerles en Deuteronomio, vamos a ver qué es lo que de verdad pasó en Deuteronomio, por qué es que Dios se enojó tanto, y la respuesta está en Deuteronomio 25, 17 y 18. Esto es una pequeña introducción. Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, 17 y 18. Y dice así, bueno, hasta el 19, dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Mire lo que hizo Amalec. Dice: de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da para heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces vemos algo que pasó. ¿Se acuerdan lo que pasó? Que dice que Esaú dijo que iba a destruir a su hermano. Le vendió el plato él compró, Jacob compró la primogenitura, hizo un negocio con Esaú. Le dijo: yo te doy mi potaje, pero esto no es gratis. Yo quiero eso que desde el vientre venimos peleando. Yo quiero la bendición del Padre. Yo quiero la bendición del Altísimo. Y me la das ahorita si quieres que te dé de mi comida, ¿verdad? Y que cómo venía Esaú. Dice la palabra de Dios que Esaú venía cansado y venía trabajado. ¿Y qué dice aquí? Que dice, dice en el 18, como te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Dices que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. O sea,
que ahí es la descendencia de Saúl le hizo frente a Israel. Y sí que, pero Dios se enojó, hermanos, porque no es bueno darle un ataque por la retaguardia a nadie. No es bueno, eso no va de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que siempre mirar hacia adelante y cubrirnos y seguir caminando, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos dice, que nosotros tenemos que hacer el frente y no dejarnos que nos ataquen por la retaguardia, ni nosotros tampoco atacar de esa manera, ¿no? Entonces dice aquí, nosotros vamos a tener esa lucha, como yo les decía, pero nosotros tenemos que vencer. Nosotros tenemos que vencer a Amalek, es decir, tú y yo tenemos que vencer la carne, tú y yo tenemos que vencer esa parte, porque Amalek eso es lo que representa, eso es lo que tipifica mis debilidades, mis carnes, mis deseos, mis pasiones, espíritus que destruyen, que vienen de generaciones atrás, que nos molestan, que nosotros tenemos que romper todo eso, porque para eso Cristo vino, para darnos la libertad en Él a través de la cruz, el clamarle, el decirle, el rendirnos, el humillarnos, el pedir perdón, el seguir, decir, Señor, heme aquí, yo quiero ser diferente, ¿verdad? Porque lo que tú dices con tu boca, eso se hará. Entonces tú tienes que llenar tu corazón de la otra parte. Si yo sé que estoy así, pues ¿dónde tengo que ir? A la fuente inagotable. Tengo que ir a Cristo, no me queda otra opción que ir a Cristo. Si yo quiero cambiar y quiero ser diferente, necesito ir a Cristo. Necesito que Él obre en mí, necesito que Él me opere, necesito que Él me cambie, necesito que Él haga esa obra transformadora que dice su palabra, porque en vano no murió en la cruz del Calvario, Él murió para hacer eso en nosotros, para cambiarnos, para hacernos de nuevo. Entonces vemos que cada vez vamos a leer Éxodo 17, vamos a retroceder otra vez a Éxodo 17, me voy a quedar ahí, porque quiero hacerles caer en cuenta algo. En Éxodo 17:13, dice así, no, desde el 10, dice así. Perdón, 9. Dice, y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Dice, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hermanos, Moisés es un líder. Moisés representa un líder, ¿verdad? Aquí vamos a hablar en la parte a que nosotros hacemos frente. Vamos a hablar aquí ya en la parte espiritual, pero dentro de la iglesia. No, Moisés representa a un líder, ¿verdad? Porque Moisés lideraba el pueblo de Israel. Moisés, si se puede decirlo en otras palabras, Moisés era el pastor del pueblo de Israel. Entonces Moisés representa lo que es un pastor, ¿no? Esto de aquí, ¿por qué? Porque cuando tú vienes a la iglesia, tú te vas a encontrar con pastores y con ovejas. Cuando tú vienes a la iglesia, tú te vas a encontrar con pastores y con hermanos. Entonces, si tu pelea no la puedes hacer sola, tú necesitas a Cristo. Y si tú necesitas a Cristo, ¿dónde tú vas a encontrar a Cristo? En la iglesia. Tú no lo vas a encontrar a Cristo en tu casa. Tú no lo vas a encontrar a Cristo viendo televisión. Tú no lo vas a encontrar a Cristo yéndote a una fiesta. No. Ahí Dios no está. Dios está en su casa. Dios está donde Él habita. Ahora, ciertamente nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, es cierto, pero también necesitamos un lugar donde nutrirnos. Entonces el lugar que nos nutrimos es la casa de Dios. Entonces vemos aquí la parte en que ya dice que está liderado el pueblo, le sale Amalek al encuentro, pero Moisés le dice a Josué, a uno de sus siervos, escoge tú varones que salgan a pelear contra Amalek. Entonces aquí vemos que ¿qué se necesita para pelear contra Amalek? Valentía. Necesitas ser valiente para pararte y decir, yo no voy a hacer eso más. Yo no quiero hacer eso más. Eso daña mi vida espiritual. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Necesitas valentía. Pero también necesitas, dice, para pelear contra Amalek, dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. ¿Qué es la cumbre del collado? La cumbre del collado es una parte alta. Cuando tú oras, ¿dónde tú te subes? A la parte alta. Cuando tú oras, tu espíritu sube a la parte alta, a tener comunión con Dios. Y lo que más me gusta que dice aquí, ahí mismo dice que,
al collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Y qué es la vara? La vara es la palabra. Cuando yo me subo a orar, yo necesito tener también la palabra. Entonces, ¿cómo yo voy a vencer a Amalek? Con la oración y con la palabra. Esa es la forma que se puede vencer a Amalek. No hay otra forma, oración y palabra. Entonces dice, la espada también representa la palabra, ¿verdad? Cuando dice que ellos iban a pelear, por lógico, ahí peleaban con espadas. Entonces, en medio de la pelea, ¿no? E hizo Josué, dice, como le dijo Moisés, él fue obediente. También vemos obediencia. La sujeción en obediencia a tus pastores y a tus líderes es vital en una iglesia para que haya crecimiento. Nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. Nosotros tenemos que estar sujetos a nuestros líderes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya bendición. Porque en la obediencia hay bendición. Entonces vemos esta parte que dice que Josué hizo como le dijo Moisés. Dice, y pelearon contra Amalek, dice, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado otra vez. Ya Moisés no fue solo, ahí Moisés se llevó a dos más, a dos personas más para que lo ayuden. Entonces los otros dos estaban orando, vamos a ponerlo así, y dice lo siguiente, dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel ganaba, prevalecía, ganaba, y cuando las bajaba, dice que el pueblo de Amalek ganaba. Es decir, cuando tú tienes tus manos arriba, ¿qué significa? Yo estoy orando, yo estoy alabando, yo estoy bendiciendo el nombre de Dios, yo estoy diciendo, Señor, ayúdame, socórreme. Entonces yo gano contra Amalek. Pero cuando yo estoy así, ay Señor, no quiero ir a la iglesia, ay Señor, no quiero esto, ay Señor, no quiero ayunar, Señor, porque me muero de hambre, Señor, no quiero vigilar porque en la media de la noche me quedo dormida. Entonces Amalek prevalece, tu carne prevalece, gana territorio. Entonces, y eso es lo que Dios no quiere, porque acuérdate que le salió por atrás. El enemigo nunca nos va a atacar por el delante, nunca, jamás Satanás va a venir delante tuyo y te va a decir, te voy a meter un puñete. Satanás te lo va a meter de acá, donde tú no lo ves, donde tú ni te lo esperas. Entonces, por eso es que Amalek representa todo esto, porque Amalek nunca atacó a Israel de frente, Amalek lo atacó por atrás. ¿Y sabes con quiénes? Con los más débiles. Por eso en el camino él atacó a los más débiles, a los ancianos, a los niños, a la gente que no tenía fuerza, a la gente que tal vez estaba enferma. A esos te va a venir a atacar en la iglesia, a los que estamos débiles en la fe. Por eso es importante la búsqueda. Por eso es importante que nosotros también le demos la contraparte a Amalek, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a lo que no queremos, ¿verdad? Porque muchas veces Amalek es lo que tú no quieres hacer, pero igual lo haces. Eso es Amalek. La parte que te hace caer en el pecado, la parte que te debilita tu fe. Entonces vemos que dice que las manos de Moisés se cansaban, ¿verdad? Por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿Quién se sentó sobre la piedra? Moisés. Un líder cansado se sienta sobre la roca que es Cristo. Amén. Pero ¿sabes qué? Un líder cansado necesita ayuda de dos. Ayuda del sacerdote, porque Moisés es porque Aarón representa el sacerdocio, ¿verdad? Cuando ustedes ven a Aarón, representa sacerdote. ¿Ya? ¿Y el que hace el sacerdote? Es el que presenta las ofrendas a Dios. En el Antiguo Testamento el sacerdote es el que llevaba la alabanza. El sacerdote era el que ministraba en el lugar santo, en el lugar santísimo y a la entrada. El sacerdote era el que ejercía, el que llevaba los panes. El sacerdote era el que hacía funciones que lo conectaban directamente con Dios. Pero también está Hur. ¿Y quién es Hur? Bueno, la Biblia dice que Hur era el cuñado de Moisés, era el esposo de María, en los judíos, porque la Biblia no lo dice, pero en lo que los judíos han investigado, se dice que Hur era cuñado de Moisés, porque era esposo de María, su hermana. Entonces, ¿qué vemos ahí? Si Hur representa familia, significa que Hur está representando a una persona que va a ayudar al pastor, que va a ayudar aquí al que a Dios ha puesto adelante. Déjame ver cómo lo puse. Hur representa la hermandad, el apoyo.
mientras Aarón es el sacerdote que representa la presencia de Dios, pero Moisés tenía algo, una vara, que representaba la palabra de Dios, la ley. Nosotros sin una hermandad, es decir, integridad, que tú seas fiel y leal, esa lealtad, más la ley, más el sacerdocio, nosotros podemos levantar las manos de nuestros pastores constantemente en medio de los problemas, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos hacer esa función, el cuidarlos, el guardarlos, como me enseñaba mi hermana Felicia, lo que es ser una escudera, ¿no? ¿Qué era un escudero en el tiempo de Israel? Era el que le llevaba las armas al rey y estaba pendiente de todo lo que el rey hacía, ¿verdad? Eso es lo que era un escudero, cubriendo al rey, mirando. Entonces nosotros espiritualmente debemos de hacer eso, cada uno de nosotros, porque todos somos llamados a cuidar de lo que Dios nos ha dado. Y si Dios nos ha dado pastores, pues cuidemos a nuestros pastores, amén, cada día. Entonces vemos eso, ¿verdad? Que la cumbre significa la oración. Ya les dije todo eso. Entonces vemos que nosotros cualquier persona se puede cansar, cualquier persona se puede desanimar. Nosotros, los pastores, ¿por qué? Porque estamos en esta carne y muchas veces las pruebas, las dificultades, los desiertos, lo que pasamos nos deja sin aliento, hermanos. Muchas veces cuando nosotros estamos pasando muchos problemas nos quedamos sin aliento, físicamente nos agotamos y la fe nos falta. Por eso es importante ir arriba, levantar tus manos a lo alto, agarrarte de la palabra, ¿verdad? Y comenzar a orar. ¿Para qué? Para que tu interior sea fortalecido. Porque si Amalek me ve que decaigo, si mi carne me ve que la parte mía espiritual está débil, se va a enseñorear de la otra parte en la que Dios está trabajando, en la que Dios está edificando, porque nosotros estamos edificándonos, el Señor nos está edificando adentro de nosotros, no es por fuera la edificación. Cuando el Señor Jesús dijo, en 3 días destruyo este templo, y le dijeron, ¿cómo vas a destruir ese templo en 3 días si nos costó como 50 años hacerlo? Dijo, no, en 3 días yo lo levanto. Y estaba hablando de su cuerpo. Y ahí estaba hablando de nosotros. Dios edifica adentro. Dios no edifica tanto afuera. Dios edifica adentro, tu corazón, tu interior. Y eso se ve hacia afuera cuando tú estás siendo edificado. Es importante saber dónde nos apoyamos en los momentos más difíciles. Recordemos que Jesús es la roca, la piedra angular, el fundamento. Nosotros no nos podemos recostar en otro lugar que no sea Jesús. En medio de tus pruebas, no te recuestes en nadie. Busca a Jesús, búscalo como que te falta la vida, búscalo en medio de tus problemas, en los momentos de debilidades, cuando ya tú sientes que desfalleces, cuando tú no puedes más. Tírate en tu mueble, en tu cama, en el baño, no sé, donde te coja. Tírate y búscalo y dile, Señor, ayúdame. Y Dios nos ayuda, Dios no nos hace, Él no se hace esperar, Él corre a lo que nosotros le pedimos, porque Él es Padre y nos quiere ver bien. Él quiere que nosotros dependamos de Él. Él quiere mostrar su gloria sobre nosotros, ¿verdad? Y cómo nosotros vamos a estar en una prueba y buscar en cualquier lugar, menos en la iglesia, lo que tu alma necesita, ¿verdad? Nosotros tenemos que venir y buscar, porque ahí con las manos levantadas tenemos victoria. Acuérdense, mano arriba significa la victoria. Tú estás diciendo, yo tengo victoria en Cristo Jesús, quien hizo todo en la cruz, quien me dio la victoria de antemano en estos problemas, ¿verdad? Entonces eso es lo bonito, porque ahí en ese momento cuando tú alzas tus manos, el sacerdocio y la ley se unen y se hacen uno para ayudarte, para pasar esa dificultad, para que tú puedas sobrellevar, porque Dios no te va a dar cargas que nosotros no podemos llevar. Si tú estás pasando algo, que te estás muriendo, Dios te ha dado ya la victoria. Saldremos de todo eso, porque Dios no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas, jamás, jamás. Dice que en medio de todo esto tú debes levantar una adoración, como lo dice aquí, y Moisés en el 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Cuando yo les dije repitan Jehová Nisi, significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi ayuda, Jehová es mi bandera. En medio de la prueba tú vas a conocer quién es Jehová Nisi.
Ese es un atributo, un nombre de Dios, ¿verdad? Que cuando estamos pasando prueba, tú lo puedes reclamar porque te pertenece. Es Jehová tu estandarte, tu ayuda, tu bandera. ¿Y qué hace una bandera? Proclama la victoria. Cuando dicen que antiguamente salían las banderas, ellos sacaban las banderas, y cuando ellos iban avanzando, la bandera avanzaba con ellos. Cuando ellos poseían, lo primero que ponían era una bandera. Amén. Entonces eso es lo que Dios hace. Dios es nuestra bandera, Él va delante de nosotros. Él ya nos dio la victoria. Nosotros tenemos simplemente que creer, como dice en Salmos: he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor es el que me sostiene mi alma. Eso es el Salmo 54, el 4 y el 6. Dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque eres bueno. Amén. Eso es algo que nosotros en medio de la prueba debemos de recordar, que Dios es bueno. En conclusión, Amalek representa una constante guerra en tu vida y en mi vida, en áreas que tenemos que vencer, que tienen que ser sanadas por Dios, por su amor. Dice: vencer y sanidad van unidos en una oración de intimidad. Tú puedes vencer y tener sanidad cuando tú te entregas a Dios, es decir, tener tiempo de calidad en la presencia de Dios, una intimidad, un amor con Dios. No es de decir: Señor, gracias por este día, amén, ya me voy a trabajar. O en la noche venir: Señor, gracias porque me diste un buen día, amén. No, en la noche, o en no sé a qué hora será tu mejor hora de orar, ten un momento de intimidad con Dios. Decirle, aunque sea unos 15 minutos, derrámate delante de Él. Tu corazón se ha derramado. Nuestro apoyo, dice la palabra de Dios en Salmos 52, 8 y 9. Ya mismo lo vamos a leer. Dice: nuestro apoyo debe de ser la roca, la piedra que es Jesucristo, siendo adoradores, atesorando la palabra de Dios que es la Biblia, el sacerdocio día a día. Dice: escondiéndonos en los momentos más difíciles en esa bandera que es Jehová Nisi, el Dios que es mi bandera y mi estandarte. Es más fácil pasar las pruebas cuando Dios te abraza, cuando Dios te esconde, porque el dolor se siente menos se siente la angustia, porque Dios te está fortaleciendo. Y como dice en Salmos 52, 8, que es mi conclusión, Salmos 52, 8, dice así: dice así, 8 y 9. Dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Nosotros debemos de ser así, como olivo verde aquí en la casa de Dios. Todos los días, mientras más prueba tienes, ven más. Mientras más dificultad tienes, ven más a la iglesia. Ven más temprano, ven a orar. No te pierdas ninguno de los cultos. ¿Por qué? Porque como olivo verde yo veré la misericordia de Dios, porque estoy confiando que Él va a hacer cosas nuevas cada día, porque lo voy a alabar, porque Él lo ha dicho así, y esperaré en su nombre porque Él es bueno y delante de sus santos, es decir, con nosotros Dios es bueno, como dice la pastora, bueno, en gran manera bueno. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor.